Mi esposa se sorprendió cuando recibió la carta de divorcio en la cena que estaba teniendo con su amante. Lo había descubierto todo. La seguí y la vi entrar al restaurante para encontrarse con otro hombre, así que envié la carta de divorcio a través de la camarera que se la entregó. Ese fue el comienzo de mi regreso. Mientras ella sonreía, esa sonrisa que una vez fue mía, tocando la mano de un extraño con los mismos dedos que solían trazar promesas en mi piel, observé desde lejos. Observé como quien contempla el derrumbe silencioso de toda una vida construida con cariño, piedra a piedra, día tras día, junto a alguien que decía amarme. No me sentí enojado en ese momento. Sin furia. Lo que sentí fue algo mucho peor, una especie de vacío que lo succiona todo por dentro, como si los recuerdos, las promesas, los planes, todo me fuera arrancado con la misma frialdad con la que ella disponía la servilleta en su regazo. Ya no había dudas. Las noches en las que decía estar agotada, las reuniones interminables, las sonrisas automáticas los domingos por la mañana, todo tenía sentido ahora. Lo más cruel de todo fue que todavía la amaba. Quizás por eso me dolió tanto. Cuando la camarera se acercó a su mesa con el sobre blanco en sus manos, me estremecí. La carta había sido escrita con la misma precisión con la que solía escribirle tarjetas de cumpleaños. Palabras duras pero honestas. Ella abrió el sobre. Leí en sus ojos, desde la distancia, la transición entre la sorpresa, el pánico y la vergüenza. Intentó disfrazarlo. Pero no había forma de ocultar el abismo que se abrió allí, justo en medio del abarrotado restaurante. Y me fui. No esperaba el drama. No esperé explicaciones. De hecho, nada más que dijera haría alguna diferencia. Lo que no sabía era que este sería solo el primer movimiento de un juego mucho más profundo de lo que había imaginado. Lo que parecía un final vergonzoso se convertiría en el comienzo de mi liberación. El peso de su traición me empujó a una especie de renacimiento. El dolor me moldeó. Me reconstruyó. Pero no fue rápido. No es fácil. Durante días, el sonido de su risa por teléfono con su amante resonó en mi mente. Los recuerdos de los domingos en familia, de los viajes, de su manera de mirarme como si fuera el único en el mundo, todo eso se convirtió en un cúmulo de mentiras a las que daba vueltas noche tras noche, intentando comprender en qué momento se perdió todo. Ella no me traicionó simplemente. Me traicioné a mí mismo. Por haber creído, por haber confiado, por haber entregado todo mi corazón a alguien que al final no supo sostenerlo con ambas manos. Y aún así, me culpé a mí mismo. Porque eso es lo que hacemos cuando nos traicionan. Nos preguntamos qué hicimos mal. ¿Dónde falló? Porque no fue suficiente. Y ella seguía intentando manipularlo todo. Mensajes enviados. Él llamó. Dijo que fue un error y que no significaba nada. Que fue solo una confusión, una falta, un momento. Palabras vacías de alguien que ya había planeado cada detalle de la mentira. No respondí. Yo simplemente actué. Fríamente. Con precisión. Como alguien que no tiene nada que perder. Y cuanto más me alejaba, más intentaba ella acercarse. Con cada mensaje ignorado, con cada silencio que dejaba en lugar de una respuesta, ella se volvía un poco más loca. La mujer segura de sí misma que me traicionó comenzó a perderse. ¿Y el amante? Ah, el amante. Desapareció tan pronto como se dio cuenta de que no conseguiría lo que esperaba. Tal vez pensó que heredaría algo, que tendría acceso a una vida estable, cómoda y fácil. Pero no. Él se fue y ella se quedó sola. Despojada de mentiras, enfrentándose al reflejo de quién realmente era. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Algo que ningún guión de traición suele prever. Cuando ella intentó reconquistarme, desesperada, dispuesta a todo, rogando por una oportunidad más, pidiendo solo hablar, tomar un café, verme una última vez, la que abrió la puerta fue la mujer que ahora estaba a mi lado. Ella no era solo mi abogada de divorcio. Era alguien que había visto toda la suciedad. Quien había leído cada palabra de sus argumentos. Quien había analizado los números, los activos, las traiciones, las mentiras. Y aún así me miró con ojos claros y sinceros, como si fuera posible volver a creer.
La mirada en el rostro de mi ex esposa cuando vio quién ocupaba ahora el lugar que una vez fue suyo, fue indescriptible. Una mezcla de incredulidad, dolor y arrepentimiento. Ella finalmente entendió que mientras ella destruyó lo que teníamos, yo reconstruí lo que era. Que el hombre que ella despreciaba era el mismo hombre que alguien admiraba ahora. Y ese, tal vez, fue el verdadero castigo. No divorcio. No la exposición. Pero el hecho de que perdí un verdadero amor, mientras perseguía una ilusión pasajera. Ella trató de detenerme. Él dijo que todavía me amaba. De lo cual se arrepintió. Que estaba cometiendo un error. Pero ya era demasiado tarde. Ya no era ese hombre dispuesto a mendigar amor. Ahora era ella la que mendigaba. Y el silencio que di como respuesta, fue la frase final. Pero lo que ella nunca supo, y tal vez nunca descubra, es lo que estaba escrito en la última página del decreto de divorcio. Porque allí, escondida entre cláusulas frías y términos legales, estaba la frase que escribí con más dolor y con más verdad: me mataste, pero renací mejor que nunca. Y eso fue lo que ella no entendió. Esa traición puede ser el final para quienes se ahogan en el dolor. Pero para mí, fue el comienzo de una nueva historia. Una historia que aún guarda un último detalle. Una revelación que lo cambia todo. Porque hay algo que ella nunca imaginó, algo que estuvo oculto hasta el último momento, y que, cuando salga a la luz, demostrará que su traición tuvo un precio mucho más alto que perder un marido. Ella perdió al único hombre que estaba dispuesto a perdonarla. Pero hay un detalle que ella nunca supo, y eso es lo que cambiará todo. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ni romantizamos el engaño. Las historias que escucharás son ficticio, pero contienen verdades profundas, muestran cómo la traición es capaz de destruir vidas, familias y corazones. Nuestro propósito es claro: revelar, a través de la ficción, el impacto devastador de la deslealtad. Prepararse. Lo que estás a punto de escuchar es impactante, intensa e inolvidable. Buena historia. Jason y Emily parecían, a primera vista, una pareja que fácilmente inspiraría novelas de finales felices. Llevaban casi 12 años juntos, 9 casados, y compartían una historia que empezó modestamente, con intercambios de miradas en una pequeña librería que ambos frecuentaban los sábados, y fue creciendo silenciosamente hasta convertirse en amor. Él, analista financiero, metódico, detallista, de los que calculan el futuro con la misma precisión con la que reparten palabras en una tarjeta de cumpleaños. Emily, profesora de literatura de secundaria, tenía una ligereza espontánea, un brillo casi infantil en sus ojos cuando hablaba de libros, arte y sueños. La conexión entre ambos no se debía a que los opuestos se atrajeran, sino a similitudes ocultas, a una admiración mutua que nació incluso antes de que se tocaran. A él le encantaba escuchar y a ella le encantaba contar historias. Él era silencio, ella era sonido. Pero entre ellos había armonía. La casa en la que vivían reflejaba este equilibrio. Una casa de apariencia sencilla, pero con un interior cuidadosamente organizado. Cada objeto, cada cuadro, cada libro, tenía un significado. Había una planta en la entrada a la que ella insistía en llamar nuestra guardiana, y un sofá gris que, con el tiempo, había tomado la forma de 2 cuerpos entrelazados los viernes por la noche. Los domingos, él preparaba café mientras ella hacía panqueques. En las paredes de la cocina, fotos de viajes, cumpleaños y una en particular, colgada sobre la puerta del salón, capturaban un momento de pura felicidad, los dos sentados en el borde de un puente, riéndose de algo que solo ellos sabían. En los primeros años, los días fluían naturalmente. Jason era el tipo de hombre que demostraba su amor con gestos prácticos, organizaba las cuentas, revisaba el auto, le ponía gasolina en el tanque incluso cuando ella no lo pedía. Emily, por otro lado, era puro afecto, notas dejadas en su billetera, mensajes inesperados, largos abrazos al final del día. Su amor no era ruidoso, pero estaba en todas partes. Tenían planes, muchos. Hablaron de sus hijos, de sus viajes a Europa, de la apertura de una librería-cafetería cuando se jubilaran. Incluso tenían un nombre, entre líneas. Era ese tipo de pareja. Soñadores, pero con los pies en la tierra. Y a pesar de la prisa de los días, de la rutina que poco a poco se iba haciendo repetitiva,
Había entre ellos una tranquila certeza de que estaban en el lugar correcto, con la persona correcta. Sin embargo, con el tiempo empezaron a aparecer pequeñas grietas. Nada que un observador externo pudiera señalar. Pero quien vive la rutina de una relación se da cuenta de los silencios que antes no existían, las miradas que ya no se encuentran tanto como antes. Jason empezó a trabajar más. Llegaba cansado, distraído, a veces olvidando detalles, el té que le gustaba, la película que habían prometido ver juntos. Emily, a su vez, se involucró más con el trabajo. Empezó a dar clases por la noche, asumió la coordinación de un proyecto de lectura con adolescentes y empezó a salir más con sus compañeros de escuela. Todavía se besaban al salir y al llegar, pero los besos empezaron a durar menos, los abrazos perdieron algo de fuerza. Nada grave, pensarían algunos. Pero el amor no grita cuando termina, se desvanece en silencio. Aún así, todavía hubo momentos de reconexión. Viajes cortos, fines de semana en pensiones, cumpleaños celebrados con cenas sencillas, pero llenas de cariño. Emily dijo que lo extrañaba y Jason prometió que organizaría mejor su agenda. Él dijo que estaba cansado y ella dijo que lo entendía. Y ellos lo creyeron. O al menos eso querían creer. Nadie se casa pensando que el amor se perderá en las grietas de la vida cotidiana. Y en el fondo, todavía había cariño. Respeto. Lazos que no se cortan fácilmente. Eran adultos, maduros, conscientes de que toda relación pasa por fases. Así, superaron las ausencias con la esperanza de que con el tiempo todo volviera a su lugar. Los amigos cercanos notaron cambios sutiles. Emily apareció sola en algunas reuniones, diciendo que Jason estaba abrumado de trabajo. Él, cuando se le preguntó, dijo que Emily siempre estaba involucrada en 1000 actividades. Las excusas parecían plausibles. Natural incluso para quienes conocen el ritmo de los matrimonios largos. Pero había una especie de desajuste en sus miradas, como si cada uno estuviera sintonizado con frecuencias diferentes. Y aunque todavía compartían el mismo techo, ya no compartían los mismos pensamientos. En el lugar de trabajo, Jason mantuvo la misma reputación de siempre, responsable, centrado y de hablar tranquilo. Pero sus colegas más atentos notaron algo más introspectivo en su comportamiento. Pasaba más tiempo en la oficina, evitando conversaciones sobre su vida personal. Cuando se le preguntó, sonrió y dijo que el matrimonio iba bien, solo que enfrentaba las prisas habituales. Emily, en la escuela, también era admirada. Sus alumnos la adoraban, sus compañeros la veían como alguien apasionada por su profesión. Sin embargo, su risa era diferente. Menos espontáneo. Sus ojos, cuando no hablaban de literatura, parecían contener historias que no quería contar. El tiempo pasó, las estaciones cambiaron y la rutina continuó. En su aniversario de boda, tuvieron una cena sencilla en casa. Jason trajo flores. Emily encendió velas. Comieron, brindaron y recordaron su primer viaje juntos. Se rieron, sí, pero había algo entre ellos que no se decía. Algo así como un espacio invisible creciendo, silencioso, entre los dos. Era como si todavía estuvieran juntos por costumbre, o por miedo, o por esa esperanza obstinada que insiste en resistir incluso cuando todo parece perdido. Ellos no pelearon. No discutieron. Pero tampoco se buscaban como antes. En la habitación que compartían, todavía dormían uno al lado del otro. Pero los cuerpos ya no eran buscados con tanta frecuencia. Los toques se volvieron ocasionales. El deseo, tímido. Cuando hacían el amor, había una delicadeza casi triste, como si ambos estuvieran tratando de recordar lo que alguna vez había sido natural. A veces Jason se despertaba en mitad de la noche y la observaba dormir. Se preguntó si ella todavía lo amaba, si todavía era feliz. Emily, en otras ocasiones, se despertaba y fingía estar dormida, con miedo de lo que encontraría si lo miraba a los ojos. Ambos cargaban con dudas que nunca verbalizaron. Pero el amor a veces se convierte en algo más difícil de nombrar. No era desagrado, ni repulsión. Fue una especie de espera. Como si ambos estuvieran parados en lados opuestos de un puente, esperando que el otro diera el primer paso. Y ninguno de ellos se dio. Quizás por miedo.
quizás por orgullo. O, quién sabe, porque el sentimiento que una vez los unió todavía estaba allí, latente, esperando ser redescubierto. Y por eso, incluso en medio de silencios y separaciones, todavía se sentaban a cenar juntos. Todavía compartían viejos sueños que se negaban a morir. Todavía había complicidad en los detalles, como la forma en que él le cortaba el pan los domingos por la mañana o la forma en que ella le ajustaba la corbata antes de salir. En la superficie, todavía eran la pareja que todos conocían. Pero por dentro, cada uno luchaba sus propias batallas. Y es en este escenario, entre la rutina que reconforta y asfixia, entre el pasado que pesa y el futuro que asusta, que comienza la verdadera historia. Porque a veces, el amor no muere. Él simplemente se queda dormido. Y cuando despiertes, si es que te despiertas, puede que sea demasiado tarde para aferrarte a lo que ya se ha ido. Lo que Jason aún no sabía era que, en ese mismo escenario en el que simplemente se sentía cansado, estaba a punto de descubrir que lo que sentía como vacío era, en realidad, solo el presagio de algo mucho más grande. Algo que transformaría no solo su visión sobre el matrimonio, sino también sobre quién era él. Y sobre hasta dónde es capaz de llegar alguien cuando se siente traicionado no solo por la persona que ama, sino por todo lo que creía verdad. Ahora dime si está bien para que podamos pasar a la siguiente parte de la historia. En los días posteriores a su último aniversario de bodas, Jason comenzó a notar detalles que antes habían escapado a sus cansados ojos. No era una evidencia evidente ni una prueba obvia. Eran pequeñas desviaciones en el comportamiento, gestos silenciosos que revelaban una distancia más profunda que cualquier palabra podía explicar. Emily, siempre tan presente, comenzó a desaparecer en fragmentos. A veces, cuando salía del trabajo, decía que iba a una reunión de padres, pero regresaba más tarde de lo habitual. En otras ocasiones, dejaba su celular boca abajo, algo que nunca había hecho antes. Jason no quería creer que algo andaba mal. No con ella. No con ellos. Pero el instinto que crecía en su interior, esa inquietud que tomaba forma durante las noches de insomnio, decía algo más. Había una frialdad diferente en los abrazos de buenas noches. Una extraña prisa por apagar las luces del dormitorio. La ausencia de risa fácil en conversaciones triviales. Jason intentó racionalizarlo todo, convencerse de que simplemente estaban pasando por una fase, que el desgaste de la rutina era el responsable de todo eso. Hasta que una noche, mientras preparaba la cena, escuchó a Emily hablando por teléfono en el piso de arriba. Su voz era baja, pero tenía un tono dulce que ya no le resultaba familiar. El tipo de dulzura que solía ser únicamente tuya. Él no subió. No interrumpió. Se quedó solo escuchando el sonido apagado de las palabras y, finalmente, el silencio absoluto que siguió cuando ella colgó. En ese momento, algo dentro de él cedió. La duda que antes caminaba en silencio, comenzó a gritar. Jason no era un hombre impulsivo. Su mundo estaba hecho de lógica, de estructura. Y quizá por eso decidió afrontar sus sospechas de la única forma que conocía, recopilando información. En los días siguientes, comenzó a observar más. Comenzó a anotar las fechas y horas en las que ella dijo que había salido con sus compañeros de trabajo. Revisé los recibos de tarjetas de crédito. Encontró reservas en restaurantes que no coincidían con los compromisos que había declarado. Al conectar los puntos, la línea que se trazó era demasiado clara para negarla. Pero él no se enfrentó. Aún no. Por el contrario, permaneció en silencio. Quería ver hasta dónde llegaría con la mentira. Quería comprender la magnitud de la traición. Emily, por su parte, parecía vivir en otra época. Yo era más vanidoso. En el baño apareció nuevo maquillaje y en el tocador apareció lencería diferente. Ella sonrió más en su celular que cuando miró a los ojos de su marido. Cuando estaba en casa, era amigable pero ausente. Como alguien que interpreta un papel, pero ya no siente que el guión sea suyo. Jason se dio cuenta de todo. Y cuanto más lo notaba, más se hundía en un estado de retraimiento que lo hacía parecer frío, casi indiferente. Pero por dentro, era como si el suelo bajo sus pies se estuviera disolviendo lentamente. Un sábado por la tarde, mientras organizaba papeles en la oficina de su casa, encontró una nota.
Estaba dentro de un libro que había dejado sobre la mesa, marcado con una flor seca. La letra no era de Emily. Fue un mensaje sencillo, pero lleno de intimidad. Palabras que contenían un deseo reprimido, escritas por alguien que claramente se sentía cómodo al dirigirse a ella libremente. Jason leyó la nota como si estuviera leyendo su propia frase. Él no lloró. Él no gritó. Simplemente respiró profundamente y cerró el libro. Fue la confirmación de que había sucedido algo que todavía se negaba a admitir: Emily tenía otro hombre. En los días siguientes, continuó actuando con la misma calma meticulosa. Empezó a planificar. Consultó con abogados, organizó documentos, analizó finanzas. Fue como si el dolor fuera combustible para una nueva fuerza, una nueva claridad. Él no quería venganza. Aún no. Quería lucidez. Quería entender por qué. Pero sobre todo, quería liberarse de toda duda. No bastaba con saberlo. Necesitaba ver. Necesitaba mirarla a los ojos en el momento exacto en que ella sabía que él lo sabía. Y así, un miércoles por la noche, decidió seguirla. Emily salió vestida con discreta elegancia. Dijo que tendría una cena de cierre del proyecto con los profesores. Jason sonrió, la besó en la frente y le deseó buena suerte. En silencio, esperó a que ella se fuera y, unos minutos después, subió al coche y la siguió. No tuvo que ir muy lejos. El restaurante elegido fue uno de aquellos con ambiente íntimo, iluminación tenue y música instrumental de fondo. Jason estacionó al otro lado de la calle en un lugar oscuro. La vio salir del coche, arreglarse el pelo frente a la ventanilla y sonreír. No estaba solo. Un hombre la estaba esperando en la puerta. Alto, bien vestido, más joven. Se saludaron con un beso en la mejilla, pero no era un beso cualquiera. Tomó mucho tiempo. Fue íntimo. Jason sintió una punzada en el pecho. Una parte de él todavía quería creer que podría haber otra explicación. Pero no hubo. Observó a los dos entrar. Permaneció dentro del coche durante varios minutos, tratando de asimilar la escena que acababa de presenciar. Entonces cogió el teléfono e hizo una llamada. Corto, objetivo. Él pidió un favor. Algo sencillo. Cuando colgó, sacó el sobre de la guantera. En el interior, una sola hoja, doblada con precisión. Era la carta de divorcio. Lo había escrito días antes, por el impulso de alguien que sabía que necesitaba cerrar un ciclo, pero aún no sabía cómo hacerlo. Ahora lo sabía. Jason cruzó la calle con pasos firmes y pausados. Entró al restaurante e identificó la mesa donde ella estaba. Se estaban riendo. Ella con esa risa que una vez fue solo suya. Sintió un sabor metálico en la boca, pero no lo dudó. Llamó discretamente a una camarera, le entregó el sobre y con calma le explicó: dáselo a la mujer de la mesa 2, tan pronto como sirvieran el vino. Luego se fue sin mirar atrás. Regresó al coche. Respiración pesada. Las manos temblorosas. Se sentó, apoyó la frente en el volante y cerró los ojos. Ya no había dudas. Era la realidad. La mujer que había amado durante 12 años había tomado una decisión. Y ahora hizo lo suyo. Minutos después, observó desde lejos la escena que marcaría el fin de una era. Vio que la camarera se acercaba. Vio que la expresión de Emily cambiaba cuando abrió el sobre. Vio cómo sus ojos saltaban de las palabras al vacío, con la boca abierta en un intento frustrado de decir algo. El hombre frente a ella la observó confundido. Intentó ocultarlo, pero había pánico en cada gesto. Jason lo observó todo con una calma casi quirúrgica. Ya no sentí más dolor. Sentí, sobre todo, un extraño alivio. Como si finalmente hubiera despertado de una larga pesadilla. Pero lo que aún no sabía era que esa noche, marcada por el impacto de la revelación, era solo el presagio de algo aún mayor. Porque mientras Emily intentaba lidiar con el impacto de la exposición, una nueva pieza se movía silenciosamente en el tablero. Una pieza que contenía un secreto que cambiaría todo lo que Jason creía saber sobre su propia historia. Y cuando esa verdad salga a la luz,
Ni ella ni él estarán preparados para lo que está por venir. La mañana después de que se entregó la carta, Emily no regresó a casa. Jason se despertó tarde, inusualmente para él, con el cuerpo exhausto por la descarga emocional de la noche anterior. Por un momento, al abrir los ojos, sintió el peso de la ausencia en el lado izquierdo de la cama y una extraña paz invadió su pecho, como si el vacío allí fuera la silenciosa confirmación de que, desde ese momento, todo realmente había cambiado. Su teléfono celular mostraba docenas de llamadas perdidas y mensajes suyos, algunos cortos, otros largos, todos llenos de una desesperación apenas disimulada. Pero él no respondió. Pasó el día en silencio, reorganizando mentalmente los espacios de su propia vida, preguntándose cómo algo tan sólido se había derrumbado con tanta precisión. Por la noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. Al segundo día, ella apareció. Entró sin llamar, usando su propia llave, con los ojos rojos y el rostro demacrado como si hubiera pasado horas intentando apagar un incendio que ella misma había iniciado. Jason estaba sentado en la mesa de la cocina, tomando café, como lo hacía todos los días. Cuando la vio no dijo ni una palabra. Ella caminó hacia él con pasos lentos y vacilantes, y durante unos segundos permaneció allí, quieta, esperando una reacción que nunca llegó. Luego se sentó frente a ella y comenzó a hablar. La voz temblorosa y quebrada pedía comprensión, explicaba lagunas, se sostenía en frágiles justificaciones. Jason escuchó sin interrumpir. Su rostro estaba impasible, sus ojos fijos en ella como si estuviera viendo a un extraño tratando de contar una historia que ya no le pertenecía. Ella dijo que fue un error, que no planeó nada, que se sentía sola, ignorada, necesitada. Dijo que lo lamentaba, que el otro hombre no significaba nada y que lo único que quería ahora era una oportunidad para arreglar las cosas. Jason, todavía en silencio, se levantó, agarró su café y le dio la espalda. No fue indiferencia. Era el límite de lo que podía sentir. Emily continuó, ahora más angustiada. Dijo que recordaba todo lo que construyeron juntos, que él era el amor de su vida, que nunca pensó en dejarlo. Hablaba como si intentara detener una avalancha con las manos. Pero Jason finalmente habló. Dijo que no creía ni una palabra que salía de su boca. Esa traición no es solo el cuerpo, es la mente, es la intención, es la elección consciente de cruzar una línea sabiendo que del otro lado alguien será destruido. Ella lloró. Intentó tocarle la mano. Él dio un paso atrás. Dijo que ya había tomado su decisión. Que ya no lo amaba, y quizá ni siquiera sabía lo que significaba el amor. Ella lo negó, entre sollozos, y fue entonces cuando él dejó caer la taza al fregadero con fuerza y la miró a los ojos por primera vez. Pero no era ira. Fue una decepción. Dijo que no estaba enojado con ella por haberse enamorado de otro hombre. Me sentí devastada al darme cuenta de que ella eligió mentir cuando podría haber sido honesta. Emily intentó discutir, pero él la interrumpió. Dijo que ella lo subestimó. ¿Quién pensó que sería demasiado débil para reaccionar, para seguir adelante, para empezar de nuevo? Y en ese momento supo que lo había perdido. Al día siguiente, Emily apareció de nuevo, pero no sola. La acompañaba un hombre mayor, bien vestido y de expresión firme. Él era su abogado. Jason los recibió en la sala con la misma frialdad con la que firma los papeles que cierran un ciclo. Mientras los abogados discutían los términos y cláusulas, él observaba a Emily. Noté cómo parecía más pequeña, perdida, como si aún no hubiera comprendido la magnitud de la pérdida. Ellos firmaron. Intercambiaron miradas que decían más que cualquier palabra, y ella se fue, no sin antes hacer una última petición. Quería hablar, una última vez, sin papeles, sin formalidades. Jason no respondió, simplemente cerró la puerta. 2 semanas después, Jason estaba en un café, leyendo un libro, cuando vio que se acercaba una figura familiar. Fue Claire, la abogada que tramitó su divorcio. Desde el primer encuentro, había algo diferente en ella. No solo belleza, sino una firmeza serena, una inteligencia silenciosa que se podía ver en sus ojos. Se sentaron juntos. Comenzaron a hablar de cosas triviales, pero poco a poco el tema se volvió personal. Claire le dijo que admiraba su aplomo, su forma de manejar todo, y Jason sintió, por primera vez en mucho tiempo,
que algo se movía dentro de él. En los días siguientes comenzaron a reunirse con frecuencia. Paseos por el parque, largos cafés, cenas tranquilas. No había prisa, no había planes. Solo el deseo sincero de descubrirnos el uno al otro. Emily se enteró de las reuniones a través de un amigo en común. Y en el momento en que escuchó el nombre de Claire, algo en su rostro se contrajo visceralmente. Intentó ocultarlo, pero no pudo. Una ola de furia e incredulidad la invadió. Claire no era solo la abogada. Era alguien a quien conocía desde la universidad. Se habían distanciado con los años, pero aún compartían viejos lazos, amistades comunes, recuerdos de su juventud. Era como si una parte del pasado hubiera regresado a ocupar un lugar que ella misma había dejado vacante. Ella no podía soportar la idea. Necesitaba ver a Jason. Necesitaba entender qué estaba pasando. Lo que estaba sintiendo. Así que lo buscó de nuevo. Les pidió que se reunieran. La reunión tuvo lugar una tarde. Emily estaba más delgada y demacrada. Jason, por otro lado, parecía un hombre diferente. Más firme, más centrado. Ella intentó iniciar la conversación con suavidad, pero no tardó mucho en sacar el tema. Dijo que sabía lo de Claire, que se sintió traicionada al verlos juntos, que esto fue como una segunda puñalada. Jason respiró hondo, se reclinó en su silla y le dijo que ella no estaba en posición de hablar de engaños. Emily insistió. Quería saber desde cuándo, quería entender. Jason simplemente respondió que todo sucedió naturalmente. Que Claire fuera una grata sorpresa, un soplo de vida. Pero lo que dijo a continuación lo paralizó todo. Con lágrimas en los ojos, Emily preguntó si Jason sabía todo sobre Claire. Él frunció el ceño confundido. Ella dudó, se mordió los labios y luego soltó. Claire siempre había estado enamorada de él. Desde antes del matrimonio. Desde que todos eran amigos en la universidad. Dijo que ella fue la que se alejó cuando notó que él y Emily se acercaban. Que ella había desaparecido por decisión propia, pero ahora, al verlo vulnerable, aprovechó la oportunidad. Jason se rió. Dijo que eso no tenía sentido. Que Claire nunca demostró nada. Que si fuera cierto lo sabría. Pero Emily, entre sollozos, continuó. Él dijo que no lo estaba inventando. Eso tenía pruebas. Quien encontró, años atrás, una nota nunca enviada, escrita por Claire, donde le declaraba su amor, diciendo que lo dejaría ir, pero que nunca dejaría de amarlo. Jason se quedó en silencio. La cabeza está dando vueltas. ¿Fue posible? ¿Claire había estado enamorada en silencio todo este tiempo? ¿Asistió ella a su boda? ¿Invitado por Emily? ¿Permaneciste en silencio mientras construían una vida juntos? Y ahora, después de la destrucción, resurgió como una especie de cura. La revelación lo golpeó como un puñetazo. No porque el amor de Claire fuera un problema. Pero de repente todo parecía haber adquirido una nueva capa. El tiempo, los encuentros, los consejos durante el divorcio, las miradas. ¿Podría ser posible que todo estuviera interconectado? ¿Qué Claire había esperado todos esos años para finalmente experimentar ese amor? Emily, al ver la confusión en los ojos de Jason, continuó. Dijo que nunca tuvo el coraje de contarlo porque le daba vergüenza. ¿Quién iba a pensar que Claire nunca cruzaría ciertos límites? Pero ahora, viéndolos juntos, se dio cuenta de que tal vez Claire simplemente había estado esperando el momento adecuado. Jason no dijo nada más. Se despidió con frialdad. Y cuando salió, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El amor que comenzaba a florecer ahora estaba mezclado con dudas. Y lo que una vez fue una certeza se convirtió en una pregunta. Pero lo que aún no sabía era que la nota existía. Y que su contenido era más devastador de lo que nadie había imaginado. Y cuando finalmente tengas acceso a ella, la verdad no solo redefinirá tu pasado, sino que cambiará todo acerca de tu futuro. Jason pasó los siguientes 2 días en silencio. Su mente era un laberinto donde cada paso lo conducía a una nueva pregunta.
Las palabras de Emily resonaron de forma desorganizada, intentando formar una imagen coherente de lo que, hasta entonces, era solo un sentimiento reciente, genuino, sin marcas del pasado. Claire, con su postura firme y sus gestos discretos, se había convertido en la presencia más serena en su vida desde el divorcio. La posibilidad de que ella hubiera albergado un amor por él durante todos esos años cortó su percepción de la realidad como una cuchilla afilada, porque, si fuera cierto, lo que ahora interpretaba como algo puro y espontáneo podría ser visto como la consecuencia de una larga y silenciosa espera. Y, más que eso, cuestionó la autenticidad de lo que estaban construyendo. Sin saber cómo digerir aquello solo, Jason decidió afrontar lo que tenía que hacer. Llamó a Claire a media tarde, le pidió verla esa noche y el tono contenido de su voz la alertó inmediatamente de que algo no iba bien. Se conocieron en el mismo café en el que habían empezado a verse con frecuencia tras terminar su matrimonio, un lugar pequeño y discreto, escondido entre árboles y escaparates opacos. Llegó primero y eligió una mesa en la parte de atrás, lejos de la entrada. Llovía levemente cuando ella llegó, con el pelo recogido y un abrigo azul oscuro. Al verlo sonrió tiernamente, pero su sonrisa se desvaneció al notar la rigidez en su mirada. Claire se sentó lentamente, colocó su bolso en su regazo y esperó. Jason no la tocó, no la saludó con su afecto habitual. Pero en lugar de eso, se sumergió directamente en el tema. Le contó lo que Emily había dicho, sobre la nota, sobre los supuestos viejos sentimientos. Él observó cada una de sus reacciones en silencio, esperando una señal, un cambio de expresión que le diera algo de verdad que no estaba dicho con palabras. Claire respiró profundamente, bajó la mirada un momento y cuando volvió a mirarlo, estaba tranquila. Dije que sí, era verdad. Ella se había enamorado de él en la universidad, mucho antes de que él y Emily se convirtieran en pareja. Quien llevó ese sentimiento por mucho tiempo, pero nunca hizo nada. Quien vio, desde la distancia, cómo su relación se fortalecía, y quien, al casarse, tomó la decisión de alejarse, porque ya no podía vivir con el dolor de estar cerca y no poder estarlo. Jason permaneció en silencio, digiriendo cada palabra como si se tragara fragmentos de vidrio. Claire continuó, con voz firme pero llena de emoción. Dijo que la nota sí existía, pero que nunca tuvo intención de entregarla. Lo cual era una manera de exorcizar el sentimiento. Una confesión que quedó guardada en una vieja caja, hasta que, sin darse cuenta, Emily la encontró años después, cuando pasó un fin de semana en casa de un amigo en común. Que ella nunca mencionó la nota, nunca la confrontó. Él simplemente se alejó más y más en silencio. Claire dijo que cuando Jason apareció nuevamente en su vida, ella se resistió. Le llevó un tiempo aceptar que tal vez fue el destino el que los puso cara a cara. Pero todo lo que sentía ahora era real. Que su amor por él, aunque ya era antiguo, había cambiado. Ya no era un deseo reprimido, sino una elección madura, limpia y libre. Jason la escuchó y una parte de él quería creerle. Quería aceptar que todo era parte de una época diferente, que no había ninguna intención oculta en su enfoque. Pero la otra parte, marcada por el dolor aún fresco de la traición, se preguntaba si era capaz de volver a confiar. Claire, percibiendo la tensión, se acercó y dijo que no quería apresurarse, que no esperaba nada de él más que la verdad. Que si él necesitaba alejarse, ella lo entendería. Que prefiero perderlo por honestidad que conservarlo por inseguridad. Él le tomó la mano. Dijo que necesitaba tiempo. Ella asintió, se levantó, lo besó en la frente y se fue. Jason se quedó allí parado por un largo tiempo, mirando cómo la lluvia se espesaba al otro lado del cristal. En los días siguientes se sumergió en el trabajo como forma de escape. Evitaba las conversaciones, ignoraba las llamadas, incluso las de Emily, que parecía decidida a sabotear cualquier intento de reconstrucción emocional. Pero Jason no estaba interesado en revivir el pasado. Lo que le dolía era el presente envenenado por fantasmas de historias sin resolver. Necesitaba comprender sus sentimientos, necesitaba reorganizar lo que sentía por Claire, ya fuera todavía un deseo de reconstrucción o solo una gratitud disfrazada. Fue entonces cuando, al final de una tarde gris, cuando regresó a casa, encontró un sobre debajo de la puerta. Era la letra de Claire. En el interior, una sola hoja. No era el billete antiguo. Fue algo nuevo.
Una carta escrita la noche en que se conocieron en el café, donde ella le dijo todo lo que no podía decir mirándolo a los ojos. En la carta, Claire confesó que su amor por él nunca fue una obsesión, sino un sentimiento que aprendió a cultivar con dignidad. Que no esperaba que él le correspondiera de inmediato, pero que quería dejar claro que lo que había entre ellos ahora era diferente. Que no quería ser una consecuencia de su fracaso con Emily, sino más bien su elección por algo nuevo, completo, real. Y al final dijo que si él estaba dispuesto, lo esperaría. No por años como antes, sino solo el tiempo suficiente para que él estuviera seguro de que estaba amando nuevamente, no solo siendo amado. Jason leyó y releyó esa carta como quien redescubre un idioma olvidado. Por primera vez sintió que alguien estaba dispuesto a amarlo sin urgencia, sin exigirle que sanara su dolor en plazos cortos. Eso lo liberó. Se sentó a la mesa con la carta en sus manos y lloró. No por el pasado, ni por el dolor. Lloró porque finalmente pudo volver a ver el amor sin sentirse culpable. Unas semanas después, decidió buscar a Claire. Pero esta vez, no en cafés ni restaurantes. Fue a su casa, con flores en las manos, el corazón abierto. Ella lo recibió con sorpresa, pero con los ojos iluminados. Jason no necesitó decir mucho. Él simplemente la abrazó. Dijo que había leído la carta 100 veces y que con cada lectura encontraba un pedazo de sí mismo que creía haber perdido. Claire sonrió, y en esa sonrisa, estaba todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Al otro lado de la ciudad, Emily vio cómo todo se desmoronaba. Intentó acercarse a Jason varias veces, pero ahora era un hombre diferente. Más tranquilo, más atento, pero inaccesible para ella. Se dio cuenta, tardíamente, de que no era su amor lo que había perdido, sino su respeto. Y una vez roto, no se puede reconstruir con disculpas. El mayor castigo, ahora lo comprendía, era no verlo con otra persona. Fue darse cuenta de que estaba más completo que cuando estaba con ella. Y que esto, de alguna manera, nunca podría borrarse nuevamente. Jason y Claire continuaron con pasos firmes, construyendo algo que no nacía del deseo de olvidar, sino del deseo de vivir lo nuevo con autenticidad. Y aunque los fantasmas del pasado todavía los perseguían algunas noches, aprendieron juntos a borrarlos con verdadero amor. El tipo de amor que no necesita ser explicado, solo vivido. Porque a veces, después del dolor más profundo, lo que queda es exactamente lo que siempre has estado buscando. La paz de ser quien eres, junto a aquellos con quienes eliges estar. Jason sabía que ninguna historia puede reiniciarse sin cargar con el peso de la anterior, así que después de aquella noche en que Claire lo recibió con serenidad y mirada firme, comenzó a vivir un nuevo tipo de silencio. Ya no era ese silencio amargo que habita los vacíos que dejan las promesas rotas, sino un silencio casi sagrado, de alguien que entiende que ciertas heridas no necesitan sanación, solo espacio. Los días que pasé con ella se hicieron más ligeros, pero no menos profundos. Se despertó con menos urgencia, con menos necesidad de demostrar nada o de demostrar nada. Por primera vez se sintió verdaderamente acompañado, sin miedo a ser leído desde dentro, sin miedo a ser visto en su forma cruda. Claire, por su parte, no le exigió palabras que aún no podía darle. Su presencia le bastaba, sus gestos, aunque contenidos, llevaban intención. Había un cuidado silencioso entre ambos, como alguien que aprende a tocar un instrumento antiguo con la reverencia de alguien que conoce su valor. Pero, como todo lo que es real, el tiempo comenzó a sacar a la luz no solo la belleza de ese renacimiento, sino también los dilemas que no habían sido afrontados plenamente. Jason, aunque firme en su decisión, todavía tenía asuntos pendientes con Emily. No fue amor lo que quedó entre ellos, ni tampoco ira. Era algo más complejo, un sentimiento de responsabilidad por todo lo vivido, un recuerdo construido por los dos que no quería borrar, pero tampoco pensaba cargar como una cadena. Emily, a su vez, había iniciado un delicado movimiento de reconstrucción. Comenzó la terapia, volvió a dar clases con más intensidad y se reencontró con viejos amigos de los que se había distanciado durante sus años de matrimonio. Ella trataba de entenderse a sí misma fuera del marco de ser esposa, fuera de la idea de pertenecer a alguien. Y en el proceso, comprendió más claramente lo que había perdido, no solo a Jason, sino a ella misma. Fue en una tarde nublada cuando Emily pidió una cita. No quería discutir ni proponer la reconciliación.
Solo quería hablar, entender. Jason aceptó, no por curiosidad, sino por respeto a la historia que habían construido. Se reunieron en un lugar neutral, lejos de los cafés y restaurantes que habían frecuentado en el pasado. Cuando lo vio llegar, Emily se dio cuenta de que el hombre ya no era el mismo. Se sentó con una mirada tranquila en su rostro, como si estuviera dispuesto a escuchar pero no a reabrir heridas. Comenzó agradeciéndole su presencia y su disposición a escucharla. Dijo que no esperaba perdón, pero que necesitaba hablar de lo que sentía. Confesó que había pasado mucho tiempo intentando comprender qué la llevó a la traición, y que, si bien era consciente de la elección equivocada, ahora también entendía que era el reflejo de un viejo vacío que había tratado de ignorar durante años. Dijo que se sentía sola con él, no por falta de amor, sino porque ella misma se había distanciado de su propia identidad. Se había convertido en una extensión del matrimonio, no en una persona completa. Y, en ese desajuste, buscó afuera lo que no podía rescatar dentro. Jason escuchó todo atentamente. No para absorber justificaciones, sino para presenciar la transformación de alguien a quien una vez amó profundamente. Cuando terminó, respiró profundamente y dijo que de alguna manera lo entendía. Que él no estaba allí para juzgar el pasado, sino para entender cómo seguir adelante en paz. Emily agradeció esas palabras, esa madurez que sabía que nunca encontraría en otro hombre. Preguntó por Claire, quería saber si era feliz. Jason dudó y luego dijo que estaba aprendiendo a hacerlo. Que lo que tenía con Claire era diferente a todo lo que había conocido antes, y precisamente por eso, todavía se estaba adaptando. Emily sonrió con tristeza y dijo que esperaba que él fuera feliz, porque si alguien lo merecía, era él. Cuando se despidieron, no hubo abrazo ni promesas de seguir en contacto. Solo un adiós silencioso y sincero, que selló el final de una era. Después de ese encuentro, Jason sintió algo extraño, no incomodidad, sino una especie de alivio melancólico. Fue como si al cerrar ese ciclo con dignidad, finalmente pudiera seguir adelante. Esa noche, cuando volvió a encontrarse con Claire, le contó la conversación. Ella escuchó sin interrumpir, con la misma mirada tranquila de quien confía en el amor que ha construido. Dijo que admiraba la forma en que él afrontaba el pasado y que nunca se sentiría insegura al enfrentarse a algo resuelto con tanta claridad. Jason, al oír esto, se sintió profundamente agradecido. Este era el tipo de relación que quería vivir. No más relaciones basadas en la dependencia, sino en la libertad de ser quien eres, incluso con todos los efectos y cicatrices. Los días siguientes trajeron novedades. A Jason le han ofrecido un trabajo para liderar un nuevo proyecto en otro estado. Era una oportunidad que habría rechazado meses atrás, estancado en raíces que ya no existían. Pero ahora todo parecía diferente. Cuando se lo contó a Claire, ella no lo dudó. Ella dijo que lo apoyaría en cualquier decisión que tomara y que si él quería, ella iría con él. Jason no respondió de inmediato. Necesitaba pensar, no en el trabajo, sino en lo que significaba esta nueva etapa. Y mientras reflexionaba, se dio cuenta de que, por primera vez, sus decisiones de vida no estaban siendo moldeadas por escapar del dolor, sino por la posibilidad de construir algo con propósito. Paralelamente, Emily comenzó a escribir un libro. Inspirada por sus propios fracasos, decidió crear una narrativa ficticia basada en las complejidades de un matrimonio fallido. El proceso fue catártico y la ayudó a liberar emociones que anteriormente había expresado en silencio. Durante una de sus sesiones con su terapeuta, confesó que nunca había comprendido el valor de la pérdida hasta que perdió a Jason. Y, más que eso, solo verlo feliz con otra persona le hizo darse cuenta de lo mucho que necesitaba encontrarse a sí misma. Decidió que no se movería, que se quedaría donde estaba, pero que viviría de otra manera. Por primera vez, sola, sin culpa, sin intentar recuperar lo que ya no le pertenecía. Jason, a su vez, aceptó la oferta de trabajo y comenzó a organizar la mudanza. Claire, tal como había prometido, estuvo a su lado en cada paso del camino. No para guiarte, sino para acompañarte. Todo era nuevo, intenso y aterrador. Pero no había ninguna duda. Una de las noches antes del viaje, se sentaron juntos en el porche de su nueva casa. Jason la miró durante largos minutos, y luego dijo que, si bien había vivido un amor que duró años, fue con ella que finalmente entendió lo que era amar de verdad.
Claire le tomó la mano, sonrió y dijo que sentía lo mismo. ¿Quién no imaginó que el amor que ella reprimió por tanto tiempo se convertiría en algo tan libre, tan verdadero? Después de eso guardaron silencio, pero fue un silencio significativo, un silencio cómodo que no pedía nada, solo ofrecía presencia. Cuando se completó la mudanza y ambos comenzaron a construir una nueva rutina, Jason se encontró frente a un último asunto pendiente. La nota de Claire, la que había escrito años atrás y que Emily había mencionado. Él nunca le había pedido leerlo y Claire nunca se había ofrecido. Pero ahora sentía que necesitaba verlo con sus propios ojos. No por desconfianza sino por completitud. Cuando le preguntó a Claire si podía leerlo, ella no lo dudó. Abrió una caja vieja, sacó el sobre viejo y se lo entregó con naturalidad. Jason la abrió lentamente, como si abriera una puerta al pasado. El texto era breve pero profundo. En ella, Claire escribió que aceptaba el amor a distancia, que ver a Jason feliz con Emily era, para ella, más importante que tenerlo para ella. Que preferiría conservarlo como recuerdo antes que destruirlo intentando forzar un futuro que no le pertenecía. Cuando terminó de leer, Jason no lloró. Él simplemente cerró los ojos y respiró profundamente. Eso fue todo. Esta era la mujer que estaba a su lado. Alguien que sabía esperar sin exigir. Quien eligió amar aún sin reciprocidad. Y esa, ahora, era la razón por la que se había encontrado a sí mismo nuevamente. Miró a Claire con la certeza de que, a pesar de todo, valió la pena pasar por lo que pasó. Porque solo después de perderlo todo fue capaz de comprender el valor de lo que realmente importa. Y lo que vendría después, sería más grande que cualquier dolor dejado atrás. El otoño llegó como señal de que las cosas finalmente estaban cambiando realmente. Las hojas empezaban a caer sobre las aceras de la nueva ciudad, y había un cierto simbolismo en ver el mundo exterior desnudándose, como si estuviera siguiendo el proceso interno que Jason estaba experimentando. Mudarse a otra ciudad no fue solo una decisión profesional, fue una transición emocional. Los primeros días los dedicamos a recoger el pasado, pero no solo los objetos, sino también los recuerdos. Era como si cada pieza colocada en un nuevo estante representara una reorganización de en quien se había convertido. Claire, con su tranquila presencia, se adaptó con una naturalidad casi instintiva, y eso le ayudó a darse cuenta de que estaba exactamente donde debía estar. Aún así, la transición no fue un cuento de hadas. Hubo inseguridades, miedos, momentos en los que todavía se despertaba durante la noche con el corazón pesado por recuerdos que insistían en sobrevivir incluso en el tiempo. Pero también había una nueva construcción en marcha, y ella, él lo sabía, necesitaba tiempo, cuidado y compromiso. Un día, al regresar del trabajo, Jason encontró a Claire en el patio trasero, sentada en el piso de madera con una taza de té en sus manos y sus ojos vueltos hacia el cielo gris. Se acercó lentamente, se sentó a su lado y sin decir nada, le tendió la mano. Claire entrelazó suavemente sus dedos con los de él. Se quedaron allí en silencio hasta que ella comentó sobre el nuevo ciclo que se acercaba. Dijo que después de tantos años de silencio, ahora sentía que la vida finalmente le hablaba. Jason la miró con cariño y luego, casi sin pensar, habló de un proyecto que había estado madurando en secreto. Dijo que había empezado a escribir. Un diario, tal vez, o algún tipo de relato. Que necesitaba transformar todo lo que experimentaba en algo concreto, no para los demás, sino para sí mismo. Claire lo animó. Dijo que las palabras liberan, que escribir es una manera de dar sentido a lo que muchas veces la vida nos arroja. Eso despertó algo en Jason, un deseo de contar su propio viaje honestamente, sin adornos, sin escondites. En los días siguientes, empezó a levantarse más temprano para escribir, y cada página que llenaba era como si una parte de su alma volviera a ser cosida. A medida que la nueva rutina tomaba forma, llegó una sorpresa a través de una conexión inesperada. Era un número antiguo, un nombre que no había aparecido en mucho tiempo, Olivia, la hermana de Emily. La conversación comenzó tensa, pero Jason pronto se dio cuenta de que no había ninguna intención de juzgarlo. Olivia dijo que simplemente estaba preocupada. Que Emily se había estado aislando, que se negaba a participar en reuniones familiares, que parecía cargar con una especie de tristeza que no podía ocultar. Dijo que no estaba allí para interceder, pero que pensaba que Jason necesitaba saberlo.
Él le agradeció amablemente, pero terminó la comunicación con el corazón apesadumbrado. No por culpa, sino por ese sentimiento que queda cuando algo importante se desmorona y aún quedan escombros esparcidos en los rincones de tu memoria. Claire, al enterarse de la conexión, no reaccionó con celos ni inseguridad. Ella solo le preguntó si quería verla. Jason dijo que no sabía. No sabía qué decir o si había algo que valiera la pena decir. Claire se limitó a asentir, y dijo que si él iba, sería sin carga, sin la obligación de salvar a nadie, tal como alguien que entendía pero ya había seguido adelante. Jason pensó durante días. No se trataba de reabrir historias ni de albergar ilusiones. Se trataba de cerrar realmente lo que quizá todavía estaba abierto. Así que organizó una reunión con Emily. Ni en un café ni en ningún lugar que guardara recuerdos. Eligió una nueva plaza en el centro de la ciudad, un espacio neutral donde pudieran estar solo dos desconocidos con una historia compartida. Cuando llegó, Jason casi no la reconoció de inmediato. Ella estaba más pálida, sus ojos eran ojeras, pero había una especie de tranquila dignidad en ella, de alguien que había sufrido, sí, pero que estaba tratando de enfrentarlo de frente. Se sentaron en un banco apartado, entre árboles que se mecían suavemente con el viento. Emily fue la primera en hablar. Dijo que no esperaba ni reconciliación, ni amistad, ni nada más que poder mirarlo a los ojos una última vez y decirle que había aprendido. Dijo que escribir el libro fue un proceso difícil pero transformador. Que al poner sus decisiones en el papel, comprendió cuánto había sufrido, pero también cuánto se había herido a sí mismo. Dijo que ahora se había perdonado a sí misma, pero que todavía cargaba con el arrepentimiento de no haber sido mejor cuando tuvo la oportunidad. Jason escuchó en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada. Cuando terminó, solo dijo que esperaba estar bien. Que todos merecen una segunda oportunidad, incluso si esa oportunidad es con ellos mismos. Emily le dio las gracias conteniendo las lágrimas y antes de despedirse le entregó una copia encuadernada del manuscrito que había estado escribiendo. Ella dijo que él no tenía que leerlo, pero que si alguna vez quería entender lo que pasaba dentro de ella, esas páginas le decían más de lo que ella podría decir en voz alta. Él aceptó el regalo y se despidieron con un apretón de manos firme, respetuoso, casi ceremonial. Al regresar a casa, Jason colocó el manuscrito en el estante y no lo tocó durante días. Había una frontera entre el pasado y el presente que todavía estaba aprendiendo a respetar. Mientras tanto, Claire continuó siendo el suave ancla en su vida. Un día, sugirió que viajaran. No para escapar, sino para crear nuevos recuerdos. Eligieron un pequeño pueblo costero apartado con playas tranquilas y calles adoquinadas. Fue en este viaje que Jason, sin ningún planeamiento, le pidió que se casara con él. Caminaban descalzos por la arena al anochecer cuando él se detuvo, la miró y le dijo que, por primera vez, quería tomar una decisión sin miedo. Que no se trataba de reconstrucción sino de construcción. Claire lo abrazó fuertemente, sin lágrimas, solo una larga sonrisa que duró más que cualquier palabra. Decidieron que harían algo pequeño, íntimo, sin ceremonias extravagantes, solo ellos dos y la gente que realmente importaba. A su regreso, comenzaron a planificar la nueva etapa de sus vidas con una especie de alegría que no era eufórica, sino sólida. Jason escribió el último capítulo de su diario y decidió publicarlo como columna en una revista local, bajo un seudónimo. Fue una manera de devolver al mundo lo que había aprendido, que los dolores más profundos pueden convertirse en terreno fértil para los comienzos más verdaderos. Claire, a su vez, recibió una oferta para enseñar en una universidad local y aceptó. Su casa, antes marcada por la cautela, quedó habitada por planes, por nuevos cuadros en las paredes, por cenas que terminaban con música de fondo y promesas susurradas en la oscuridad. Un fin de semana, mientras revisaban cajas viejas, encontraron una foto olvidada, Jason y Emily de jóvenes, sonriendo en una antigua fiesta de cumpleaños. Claire lo tomó en sus manos, lo miró durante unos segundos y luego lo devolvió suavemente a la caja. Jason no dijo nada, pero su gesto de cerrar la tapa fue simbólico. No se trataba de borrar, sino de dejarlo en el lugar correcto. Y con eso sintió, por primera vez, que el ciclo realmente había terminado. No porque el pasado dejó de existir, sino porque dejó de tener poder. La boda estaba prevista para la primavera. Un evento pequeño,
con pocos invitados y muchos significados. Jason escribió a mano sus votos en una carta que le entregaría a Claire la noche anterior. Y aunque todavía había ruidos en su interior, todavía había sombras de otras versiones de sí mismo, sabía que ahora había suficiente luz para seguir adelante con los ojos abiertos. Porque el verdadero final de una historia de dolor no es el olvido. Es el coraje de recordar y aún así elegir amar. La primavera ha llegado con su silencioso espectáculo de renacimiento. Las flores de los jardines de la pequeña casa se abrieron una a una como si cada pétalo comprendiera el simbolismo de ese momento. Era el día de la boda. Jason se despertó antes del amanecer, se sentó en el borde de la cama y miró a Claire todavía durmiendo, su respiración suave, su expresión tranquila como si supiera que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Recogió el sobre que había dejado en la cómoda la noche anterior y salió al porche. El cielo aún se despedía del amanecer y corría una ligera brisa que parecía traer consigo recuerdos de todo lo vivido hasta entonces. Sentado en silencio, releyó la carta que le había escrito. Fue sencillo, sincero, intenso. Dijo que amarla no fue un acontecimiento, sino una decisión diaria. Que a su lado aprendió que la confianza nace de la verdad y que el amor verdadero no tiene urgencia, sino profundidad. Volvió a guardar la carta en el sobre y entró lentamente. Cuando Claire se despertó, él ya estaba preparando café. No intercambiaron muchas palabras esa mañana. Solo sonrisas. El tipo de silencio entre dos personas que ya lo han dicho todo con la mirada. La ceremonia fue discreta, celebrada en el patio trasero de la casa. Amigos más cercanos, algunos familiares, una suave guitarra sonando de fondo. Claire llevaba un vestido sencillo, el cabello suelto y los pies descalzos sobre la hierba. Jason llevaba una camisa ligera, su mirada tranquila y sus manos firmes. Cuando leyó los votos, con la voz ligeramente entrecortada por la emoción, dijo que él era el primer hombre que había esperado sin saber si sería correspondido y que ahora, estar allí a su lado, era como vivir una página que había escrito años atrás, con manos temblorosas y el corazón entero. Jason respondió con lágrimas en los ojos y apretando fuertemente sus manos. No hubo fanfarrias ni exageraciones. Simplemente cierto. Y la verdad, contada así, cruda y entera, tiene el poder de conmover más que cualquier grandeza ensayada. Esa misma tarde, mientras se desarrollaba la celebración, Emily recibió la copia impresa de su libro. La editorial, pequeña pero sensible a la intensidad de la narrativa, se arriesgó con la historia y decidió lanzarla como una novela destacada entre las novelas contemporáneas que exploran las relaciones reales. Al hojear el libro, encontró la dedicatoria que se había escrito a sí misma, a todas las mujeres que han cometido errores intentando encontrarse a sí mismas. Que este libro sea un espejo y una puerta. Todavía había dolor, sí, pero ya no había amargura. Decidió que asistiría sola al evento de lanzamiento. Se vistió sobriamente, llegó antes de lo previsto y saludó a los lectores con humildad. En un momento dado, una mujer se acercó y dijo que había llorado al leer la historia, que se sintió representada y comprendida. Emily sonrió, tomó sus manos y dijo que no escribía para justificar sus errores, sino para evitar repetirlos. Al finalizar el evento, caminó sola hasta la parada de taxis, y en ese camino sintió algo que hacía tiempo que no sentía, ligereza. La vida finalmente parecía haber dejado de pesar tanto sobre sus hombros. Jason y Claire pasaron su luna de miel en una cabaña aislada entre montañas y un lago. Días sin señal, sin relojes, solo ellos dos y el tiempo respirando lentamente. Pasaban las mañanas caminando por senderos estrechos, las tardes leyendo uno al lado del otro y las noches inventando recetas sencillas y riéndose de sus desastrosos intentos. No hablaron del pasado. No porque lo negaran, sino porque sabían que ya había sido aceptado, comprendido y superado. Vivieron el presente al máximo y eso fue suficiente. A su regreso, Jason recibió una invitación inesperada, sería orador en una conferencia sobre reconstrucción emocional y escritura autobiográfica. Alguien había leído su columna en la revista y quedó conmovido por la sinceridad de su relato. Él dudó, pero Claire lo animó. Dijo que su historia, contada con dignidad, podría conmover a otras personas. Aceptó, no como una forma de exponerse, sino de compartir lo aprendido, que volver a empezar es posible, pero requiere valentía, y que ningún dolor es en vano si nos transforma.
El día de la charla, mientras caminaba hacia el escenario, Jason sintió que su corazón se aceleraba. No por miedo, sino por conciencia de responsabilidad. Comenzó su discurso diciendo que nunca imaginó que un divorcio se convertiría en el punto de partida de la mejor etapa de su vida. Ese abandono, esa traición, esa pérdida, habían sido maestros duros pero necesarios. Que perdonar no es olvidar, sino decidir que el pasado ya no dictará el tono de nuestros pasos. Que reconstruir no se trata de borrar, sino de aprender a vivir con las marcas. Al final recibió una ovación de pie y sintió que algo cambiaba dentro de él. Fue como si el dolor finalmente se hubiera transmutado en algo más grande. En contribución. Meses después, Claire publicó su propio libro. Una colección de cartas que nunca envió. Había palabras para el padre que nunca conoció, para la madre que la abandonó demasiado pronto, para Jason cuando todavía era solo un recuerdo de su juventud y para ella misma en diferentes etapas de su vida. El libro fue un éxito entre los lectores que buscaban encontrar significado a sus propias cicatrices. Cuando Jason lo leyó, lloró. No porque las palabras fueran nuevas, sino porque ahora podía ver cada matiz de quién era Claire y quién había sido siempre. Le contó que se había enamorado 3 veces, de la mujer que conoció en la universidad, del abogado que lo ayudó a empezar de nuevo y, ahora, de la escritora que le reveló su alma sin miedo. Emily continuó viviendo sola, pero no solitaria. Mantuvo a sus amigos cerca, se unió a un grupo de apoyo para mujeres que habían pasado por divorcios traumáticos y comenzó a dar charlas sobre madurez emocional. Se convirtió, sin darse cuenta, en un referente para otras mujeres. En una de estas reuniones conoció a alguien. No era un romance, todavía no. Pero una conexión sincera y tranquila. Alguien que no la conocía por el error que cometió, sino por la mujer en la que se había convertido. Por primera vez, sintió que podía intentarlo de nuevo. No hay prisa. No hay escasez. Solo con la conciencia de que el amor no es un rescate, es una elección. Y esta elección solo puede realizarse cuando aprendemos a amarnos incondicionalmente. El tiempo, con su misteriosa forma de conducir ciclos, trajo paz a todos los involucrados. Cada uno, a su manera, encontró un camino de redención que no dependía del perdón de los demás, sino de la aceptación personal. Jason y Claire continuaron escribiendo, viajando, cultivando una relación basada en la presencia y la escucha. Emily aprendió a encontrar la belleza en los días ordinarios y comprendió que la felicidad no es la ausencia de dolor, sino la presencia de significado. El pasado no fue olvidado sino reinterpretado. Y eso, al final, fue lo que hizo que el destino de cada persona fuera verdaderamente impactante. ¿Y a ti, qué te pareció esta historia? Deja tu opinión en los comentarios, queremos saber cómo te tocó este viaje. Y por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Aquí encontrarás historias intensas y reales que muestran cómo el amor, el dolor y la superación van de la mano. Y no lo olvides, este canal no admite ningún tipo de traición. Estamos aquí para demostrar que las decisiones tienen consecuencias y que la verdad, aunque sea dolorosa, siempre encuentra la manera de liberarte. Hasta la próxima historia.